René Bejarano en la línea telefónica. Gracias nuevamente por estar aquí, René. ¿Qué es lo que dices frente al tema en cuestión? Buenos días de nuevo. Buenos días a todo el país. He preparado una cronología para que se pudiera entender rápidamente de qué se trata. En la víspera de la desaparición forzada de Arturo Hernández Cardona y otros compañeros, hubo un incidente en la sesión de Cabildo donde José Luis Abarca, presidente municipal, amenazó a nuestro compañero Arturo Hernández Cardona. Por esa razón, Arturo presentó una denuncia de hechos ante las autoridades estatales, misma que debía ser ratificada el 31 de mayo del 2013. Desafortunadamente no pudo él ratificar esa denuncia porque fue desaparecido forzadamente él y otros compañeros el 30 de mayo. Ese fue el móvil, entre otros, por el cual fue desaparecido y posteriormente ejecutado. Nosotros, en cuanto supimos que había sido levantado, nos dedicamos a buscar que fuera presentado con vida. Yo estuve en Acapulco el día 2 de junio en un salón del Hotel Crown Plaza en un acto público ante diputados locales, diputados federales, dirigentes, el presidente del partido en Guerrero y otros, donde hice el señalamiento de los indicios fundados de que pudiera haber sido el presidente municipal el que hubiera influido en la desaparición de nuestros compañeros. Terminado el acto, me concerté una cita con el entonces secretario de Gobierno, Florentino Cruz, en su casa de Florentino, y desde ahí le pedí que le llamara a él, a José Luis Abarca, para que le preguntara si sabía algo y le indicara si pudiera ayudar para que se presentara con vida a los compañeros. Esto no tuvo resultados. Sucedió que el lunes 3 de junio yo recibí una llamada, estaba en otro lugar del país, en Michoacán, de parte de Bertoldo Cruz, informando que a la orilla de la carretera, a la altura de Tepecuapico, fueron encontrados los cuerpos sin vida de Arturo Hernández Cardona y de otros compañeros. Por ese motivo, la senadora Dolores Padierna, mi esposa, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 5 de junio, en el que en el punto segundo del punto de acuerdo se pide al Comisionado Nacional de Seguridad Pública instruya a todos los integrantes de la Policía Federal para que de inmediato tenga los actos de intimidación y persecución en contra de quienes defienden los derechos humanos. Se le pidió al inspector en Iguala que diera un informe de lo que había sucedido. Se siguió insistiendo en el tema y por eso fue que también se hizo otro punto de acuerdo ya también en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que insistimos que se interviniera, que se trajera el caso. El punto de acuerdo dice textualmente: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República ejerza su facultad de atracción de las investigaciones para aclarar los hechos acaecidos el pasado 30 de mayo en Iguala, Guerrero, en los que se suscitaron la desaparición de Héctor Arroyo Delgado, Arturo Hernández Cardona, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Valderas y Jimmy Castrejón, y que a su vez derivaron a la ejecución de Arturo Hernández Cardona, Rafael Valderas y Ángel Román Ramírez. Eso fue un acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de tal manera que no era un asunto menor el que se estuviera insistiendo en que se interviniera, se trajera. También el gobernador de Guerrero, a raíz de una reunión que tuvimos con él, pidió oficialmente, y lo hizo públicamente, que se atrajera el caso porque se presumía que había delitos de carácter federal. Nosotros seguimos insistiendo en este tema, hicimos muchas gestiones. Por eso fue que el martes 2 de julio del 2013, a las 8 de la mañana, tuve una cita con el procurador Murillo Caram en el 10º piso de Reforma 213, esquina Guadiana, sede de la PGR.
Ahí estuve en compañía de la diputada federal Aleida Alavés Ruiz y estuvo presente también la subprocuradora Mariana Benítez. Fue una conversación larga de más de una hora en donde señalé los indicios fundados de múltiples delitos de carácter federal y que requeríamos que se hiciera la atracción, como ya lo había acordado la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y constaba pues públicamente, porque no fue un asunto privado que se hizo. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar que las víctimas pudieran presentarse a declarar cuando la PGR atrajera. Por eso fue que el miércoles 24 de julio del 2013, conseguimos una cita con un notario para que Nicolás Mendoza Villa, que era el único que tenía más decisión de declarar, pudiera declarar. Misma declaración que fue confirmada el miércoles 7 de agosto. Es decir, ya se tenía una fe pública de la declaración en donde se hacía una imputación directa del asesinato de nuestro compañero Arturo, de otros dos, y de diversos delitos de carácter federal. Pero desafortunadamente, a pesar de que estábamos trabajando en esto, el jueves 15 de agosto del 2013, el procurador Murillo Karam, en Acapulco, cuando estuvo presente en firma de un convenio en la Universidad de Guerrero, dijo que esos delitos eran del fuero común y declinó la PGR a traer el caso de Hernández Cardona y de la Unidad Popular. Eso quedó consignado en el periódico de Guerrero El Sur, no solo en ese periódico, pero señalo ese periódico como uno de los tantos que transmitió la información. La nota dice: el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo en Acapulco que la PGR declinó a traer la investigación del asesinato de los 3 dirigentes de Organización Social Unidad Popular de Iguala. Y nosotros concluimos que esa era la respuesta a nuestra solicitud, que no había disposición de atraer el caso, ignoró las razones, cuando evidentemente se trataba de delitos de carácter federal. Nada más enlisto: uso exclusivo, disparo de arma de fuego y uso exclusivo de armas reservadas para el ejército, desaparición forzada de personas, secuestro, tortura, asesinato múltiple, presunción de delincuencia organizada, presunción de lavado de dinero, todo lo que ahora mucho se sabe. Yo lo informé, yo platiqué, yo le dije al procurador, no fue una plática de 5 minutos y no fui solo. No había ahí un intento de inventar cosas, sino de que se procurara justicia. Como el procurador declinó la atracción del caso, en coordinación con la red Década Defensora de Derechos Humanos... Un segundo, René, un segundo, antes de ir a esa parte, perdón que interrumpa. Todo el tiempo se habló en esas conversaciones con el Procurador General de la República, Murillo Karam, del nombre José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala. Pues claro. Todo claro, era el tema, o sea, perdón que pregunte algo obvio, pero quiero subrayar si claro, estaba de claro el asunto. Yo le informé, yo le dije, le mencioné. Esto fue... ¿Qué fecha dijiste? Perdón, para ubicar nuevamente la... Martes 2 de julio del 2013 a las 8 de la mañana. Salí de ahí más o menos salí de ahí a las 9:30, sí, estuve ahí 1 hora y media, en Reforma 213, esquina Guadiana, sede de la PGR. Estuvo la subprocuradora Mariana Benítez y estuvo la diputada federal, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavés Ruiz. Es decir, no fue una plática ahí de un ratito donde yo dijera, bueno, pues sospecho que algún personaje, no, yo di datos, nombres, fechas, lugares, ubicaciones. No hubo René Bejarano, perdón la interrupción aquí también, no hubo... A ver, es una denuncia directa al Procurador General de la República, claro, aunque no se hizo una denuncia ante el Ministerio Público, aunque el Procurador pues es el Procurador. Pero digamos, aquí quisiera retomar, René, para darle relevancia a lo que estamos escuchando. Lo que queríamos es que él ejerciera la facultad de atracción
para que entonces se presentaran los sobrevivientes y declararan, porque tenían miedo fundado de que si lo hacían en las instancias estatales, pues además de que no prosperara, los iban a ubicar. Estaban huyendo, están huyendo. René, están escondidos. Sí, están escondidos. René, hoy esta situación toma una relevancia mayúscula porque estamos frente a la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Así es. Estamos con 6 fosas clandestinas abiertas con 28 cadáveres. Estamos con una investigación que ha sacudido al país, por supuesto, por todas sus implicaciones. Y el personaje o los personajes que aparecen en escena, pues son evidentemente los que están en el entorno gubernamental de Guerrero, muy particularmente el presidente municipal José Luis Abarca, a quien hoy se le identifica por testimonios y por informaciones como el presunto responsable pues de una situación tan terrible como la que hoy está generando movilizaciones incluso en toda la República Mexicana. Todo esto que a México y al mundo ha impactado de esta manera tiene este antecedente de un hecho con la nitidez que lo narras, gravísimo, de secuestro, asesinato y señalamiento directo al propio presidente municipal, que en esas fechas estaba siendo señalado de estas maneras y que tú fuiste conducto para informárselo, lo dices de esta manera, al propio Procurador General de la República, y estás en tu cronología en donde pues estás diciendo, tan lo vi, que lo vi con estas personas, lo vi en este tiempo. Y el tema aquí, René, es que el Procurador General de la República ayer declaró de lo que dijo Bejarano, esa fue su expresión, y él dice que sí le comentaste que tenías pruebas de un homicidio que se había cometido contra una persona, que no fue una, pero en fin, quedó de entregármelas, dijo ayer, quedó de entregarme las pruebas, pasó un tiempo bastante largo, cuando lo volví a ver yo le pedí la información, que no me la había mandado y me dijo que no, que él ya lo había visto. Chequé, dice Murillo en esta declaración en Radio Fórmula, chequé y efectivamente en la Procuraduría de Guerrero había ya una averiguación por estos hechos, y como eran hechos señalamientos de homicidio, son de fuero común, me fue suficiente que lo estuviera ya investigando el fuero común desde ese tiempo. Ese es el tema, René, en donde estamos parados esta mañana. Te pido que nos permitas un alto para hacer una pausa y regresamos para retomar la cronología y la información que estás dando. ¿Cómo no? Nos quedamos, René, después de escuchar tu cronología, donde has narrado cómo es que te presentaste, cómo es que solicitaste la cita con el Procurador General de la República y después con el Secretario de Gobernación. Y en eso estábamos, René, cuando tuve que hacer el alto en el camino y regresamos al punto en donde estabas. Ibas a iniciar el punto de la explicación de que ante la falta de atracción por parte de la Federación del caso de la muerte de Arturo Hernández Cardona, de otros 2 periodistas y del secuestro en total de 7 que se le atribuye al propio hoy alcalde prófugo de Iguala, en aquella fecha de hace más de un año, hoy estamos frente al tema de qué sucedió después. Se fueron a las instancias internacionales. ¿Qué sucedió, René Bejarano? La cita con el procurador fue el martes 2 de julio. Nosotros teníamos que convencer a las víctimas sobrevivientes de que acudieran a declarar. Pasado el tiempo, no atrajeron el caso, entonces fuimos ante un notario el miércoles 24 de julio. El miércoles 7 de agosto fue confirmada el acta notarial donde Nicolás hace la imputación directa al presidente municipal del asesinato de Arturo Hernández Cardona. El jueves 15 de agosto del 2013, el Procurador General de la República declara públicamente que no atraerá el caso por considerar que no hay delitos de carácter federal, la cuestión que me parecía absurda, pero así fue. Por esa razón, en coordinación con la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el 20 de agosto del año pasado, el obispo Raúl Vera hizo una visita en la plaza del centro de Iguala, no en cualquier lugar, y ahí presentó la fe notarial en donde Nicolás Mendoza Villa señala que José Luis Abarca y el jefe de la policía fueron los que ejecutaron directamente a Arturo Hernández Cardona y a otras 2 personas, y fueron los que comandaban al grupo delictivo que tenían secuestrado a los otros compañeros y a otras personas ahí presentes. Es
Eso no fue una cosa privada, fue una declaración pública, no se hizo en cualquier lugar. En la plaza pública. En la plaza pública, y además se presentó un escrito notarial. No fue una cosa ahí de un señor que escribía un documento. Claro que no aparecía Nicolás porque tenían por su vida, como lo tenemos ahora, y claro que tuvo que acudir ahí, pero ni modo que la autoridad no se diera por enterada de este hecho. Además no pasó tanto tiempo, como él dice, entre la fecha en que yo vi al procurador y la fecha en que él decidió no atraer la investigación. Posteriormente, yo aproveché una circunstancia fortuita. El viernes 13 de septiembre yo estaba en La Habana, en Cuba, acudí a un acto de solidaridad con los presos cubanos que están en Estados Unidos, y en la carretera, camino de regreso al aeropuerto, recibí una llamada de la oficina del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Él me llamaba porque le habían informado erróneamente que yo tenía injerencia en la movilización que en ese momento se estaba haciendo por parte de los maestros que estaban a punto de ser desalojados y que me pedía que yo no interviniera. Yo le expliqué, le digo, bueno, pues está difícil que yo intervenga porque yo estoy en Cuba, en La Habana. Seguramente te informaron de mala fe, que yo no tengo que ver, pero además pues no me parece que los desalojen, en fin. Pero aproveché para solicitarle una cita. Yo ya había descartado que la PGR quisiera intervenir, y entonces aproveché la llamada que él me hizo para pedirle una cita. Estas citas a veces se tardan, y sucedió hasta el jueves 14 de noviembre del 2013. Nos reunimos en las oficinas alternas que él tiene en Polanco, ahí por Paseo de la Reforma, cerca del Auditorio Nacional, a partir de las 23 horas. Hablé con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y le expliqué que ya había hecho muchos intentos de diverso tipo ante diversas autoridades, que se había hecho la solicitud a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que me había reunido con el Procurador General de la República, que el obispo Raúl Vera había hecho la denuncia pública, que había un escrito ante notario, y que él tenía en sus manos el CISEN, que él podía corroborar que muchas de las cosas que se decían de la riqueza sospechosa, de las fortunas, de los nexos, pudieran pues ser indicios para que fortaleciera en todo caso una investigación más fuerte. Pues no tuve respuesta. Ahí no hubo respuesta de ningún tipo. Se siguió dando el esfuerzo por esclarecer. Fue entonces que la red, junto con diversos activistas y las víctimas, el martes 26 de noviembre del 2013, fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso quedó consignado en una nota del periódico La Jornada, en la página 31, del martes 26 de noviembre del 2013, donde dice: demandan a la PGR a traer casos de 3 activistas asesinados en Iguala. Autoridades municipales estarían implicadas, dicen integrantes de la red solidaria Décadas contra la impunidad, y ahí hablan de lo que ya hemos mencionado reiteradamente, y señalan que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la petición de medidas cautelares 185-3 en favor de activistas y sus familias. Tampoco fue un hecho privado, esto salió en el periódico. ¿En qué fecha, René, esta nota? El 26 de noviembre del 2013, página 31 del diario La Jornada. Ahí ya estaba el tema internacional, el caso llegó a lo internacional. Pero no solo eso, el sábado 7 de diciembre del 2013, esto apareció consignado en una nota escrita por Ángeles Cruz Martínez, también en el diario La Jornada, en la página 15, dice: el país rehén de impunidad y complicidad entre políticos y delincuencia, Raúl Vera. Un sobreviviente acusa a autoridades municipales como responsables de la agresión. En 6 meses no se ha investigado el asesinato de activistas de Iguala, denuncia el obispo Raúl Vera y Sofía Mendoza, viuda de Hernández, después de conferencia de prensa, junto con Soledad Hernández Mena, una de las hijas de Arturo,
hicieron esta conferencia donde hicieron el señalamiento claro otra vez de que la presunta responsabilidad del alcalde y de su jefe de la policía. No hubo respuesta. Hoy, finalmente, el día 12 de marzo de este año, ante la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, finalmente se pudo hacer la declaración ministerial de Nicolás Mendoza Villa, misma que consta en un expediente, en una declaración de 9 fojas, no 10 fojas. Es en la página, en la foja número 7, voy a leer textualmente lo que dice, ante la autoridad, o sea, no está diciéndolo ante un señor que iba pasando. Dice, el día 31 de mayo del 2013 nos siguieron torturando, ya estaban secuestrados, de la misma manera hasta alrededor de las 18 horas. Ese día nos cuidaban 10 personas que tenían armas largas y como a las 4, 2 de los sujetos agresores se ponen a escarbar una fosa que supuestamente era para el ingeniero Arturo Hernández Cardona, pues decían que nada más estaban esperando la orden. Ese día, como a las 23 o 24 horas, llegaron 3 personas, de las cuales solo reconocí a 2 de ellas. Uno era, o sea, está hablando Nicolás Mendoza Villa, uno era el presidente municipal de Iguala Guerrero, de nombre José Luis Abarca Velázquez, y otro era el secretario de Seguridad Pública del municipio de Iguala, de nombre Felipe Flores Velázquez. Dichos sujetos venían con una cerveza en la mano de la marca Barrilito y le quisieron dar una cerveza a Arturo Hernández Cardona, pero él no se las aceptó y les dijo que él tomaba mezcal con la gente humilde. Pasaron como 15 minutos aproximadamente cuando el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, ordena a las personas que nos cuidaban que nos torturen. Después de 10 minutos, cuando terminaron de torturarnos, él, José Luis Abarca Velázquez, se dirigió al ingeniero Arturo Hernández Cardona diciéndole, textualmente cito, abro comillas, ¿qué tanto estás chingando con el abono? Y te dabas gusto de pintar mi ayuntamiento. Ahora yo me voy a dar el gusto de matarte. Cierro comillas. Después, el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, levantó del suelo al ingeniero Arturo Hernández y se lo llevaron a la fosa que estaba más o menos a 10 metros de donde nos tenían. Había unos árboles grandes como de encino y el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, le pone el cañón de una arma larga a la altura de la mejilla de la cara del lado izquierdo y le da un balazo en dicho lugar, cayendo el ingeniero cerca de la fosa, pero no dentro, y por ello es que uno de los sujetos jala para que caiga en la fosa, y en ese momento Felipe Flores Velázquez le dice, el presidente municipal, cito comillas, métele otro putazo para que se lleve la chingada, porque ya va a llover. Y en ese, cierro comillas, y en ese momento el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, apunta su arma al interior de la fosa y hace otro disparo. En ese momento comenzó a llover, ya no taparon al ingeniero, quedó descubierto y la fosa se llenó de agua. Esa es parte de la declaración ministerial ante la autoridad, ante la gente del Ministerio Público, licenciado Miguel Ángel Cuevas Aparicio, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, de fecha 12 de marzo del año 2014. Es decir, hace bastante tiempo. Bueno, bastante tiempo y no, porque, perdón que te interrumpa, 12 de marzo de 2014 se abre esta averiguación en la Procuraduría de Justicia del Estado, pero porque ya venían de todas las otras gestiones y porque el tema ya había llegado a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero de esta declaración se turna un desglose a la Procuraduría General de la República, porque se presume que hay delitos, obviamente, de carácter federal. Ya no estaba ajena entonces la PGR, y la pregunta es ¿por qué? Ayer oí al procurador diciendo que el presidente municipal
tiene su fuero local, que él lo puede detener en cualquier momento, que su fuero no es federal y que no necesitaba el juicio de procedencia, o sea, el del desafuero, para detenerlo. Podía haberlo detenido entonces antes. Es más, si no quería detener al presidente municipal, podía haber detenido al secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, y tampoco lo hizo. Entonces, y ahora estos dos personajes son los señalados, entre otros, de haber propiciado la masacre en donde murieron 6 personas y están 43 desaparecidos. Quiero decirte, Carmen, que nosotros hemos batallado. Yo conocí esto porque son compañeros nuestros, son amigos personales muy entrañables, y bueno, pues no perdón, no se les podía, disculpa, no se les podía dejar solos y no se les podía, pues, poner en más riesgo. Y no hubo la respuesta que se necesitaba. Ahora estamos ante una tragedia mayor. Quizás si las autoridades hubieran actuado, si hubieran detenido a estas personas, pues no hubieran asesinado a las 6 que mataron en días pasados, y no estarían desaparecidos 43 muchachos. Y esta decisión tardía de buscar ahora sí a estas personas, justo cuando hace más de un año, hace un año y medio, hicimos todos los señalamientos, pues no está mal que lo hagan, pero pues cuántas cosas tuvieron que pasar para que finalmente se decidieran a intervenir. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no nos hicieron caso? ¿Por qué no le hicieron caso a Raúl Vera? ¿Por qué no hicieron caso a las declaraciones ante el notario? ¿Por qué no tomaron nota de lo que salía en los medios de comunicación? Pues eso es responsabilidad de ellos. Pero quiero informarte, Carmen, que pues nosotros vamos a seguir luchando porque se haga justicia. Ayer me reuní con los otros 2 sobrevivientes, con Héctor Arroyo Delgado y Efraín Amates Luna. Yo les pedí que ahora ellos también comparecieran. Por este medio tuyo, quiero pedirle al Procurador General de la República que los cite a declarar. Era lo que queríamos cuando lo fui a ver. Ellos ya están dispuestos a declarar. No, ya no solo Nicolás. Yo estuve con ellos ayer 55 minutos. Tengo toda la relatoría de lo que me platicaron, y algunas de las cosas que me dijeron tienen que ver ahora con los nuevos hechos criminales que se han presentado. René, te detengo aquí. Sí. Déjame hacer una pausa. ¿Por qué no nos cuentas lo que te contaron? Volvemos. Sí. Estamos en la parte final de esta larga conversación con René Bejarano, donde ha hablado ampliamente y ha expuesto una cronología de hechos de las informaciones que expuso tanto a Jesús Murillo Caram como a Miguel Ángel Osorio Chong sobre el tema del asesinato de las personas de la Unidad Popular en Guerrero, de Arturo Hernández Cardona, y todo esto que ha narrado a lo largo de esta mañana. Ha hecho un llamado a la PGR en este momento de que comparezcan, de que den su testimonio los otros 2 sobrevivientes de aquel episodio ocurrido hace más de un año. La fecha es mayo-junio, si no me equivoco, René. El asesinato de Arturo Hernández Cardona. ¿Está en la línea, René? Sí, estoy aquí, sí. 30 de mayo del 2013. Bueno, sobre lo ocurrido el 30 de mayo de 2013, este hecho donde perdieron la vida Arturo Hernández Cardona y otros activistas de esta localidad, y que ahora sabemos en voz de Bejarano que 2 de los sobrevivientes, después de lo que ha ocurrido, ahora sí están dispuestos a declarar ante el Ministerio Público. No solamente el testimonio, que es muy duro, el de Nicolás Mendoza Villa, que imputa directamente al hoy presidente municipal de Iguala de aquellos hechos de 2013.
Está hecho el llamado, está hecha la cronología y la información que deja René, y nos has dicho que hablaste con ellos ayer y que los has convencido de que den su testimonio al igual que Nicolás, y que además de ratificar lo que Nicolás dice en este primer testimonio notarial que después se convirtió en testimonio ante el Ministerio Público de la Procuraduría del Estado, te contaron cosas de lo que está ocurriendo en 2014, en este preciso momento, con los muchachos de Ayotzinapa. ¿Qué te contaron, René? Mira, son muchas cosas, fue una plática de mucho tiempo, de una hora. Aparte de ratificar los otros hechos, los otros acontecimientos, ellos son igualtecos, conocen la historia de muchos de los personajes de aquel municipio. Por ejemplo, me dijeron una cosa que yo no recordaba, pero ahora me acuerdo, que Felipe Flores Velázquez fue también director de Seguridad Pública del primer periodo de gobierno de Lázaro Mazón, en el año 97 al 2000. O sea que él ya había sido antes director de Seguridad Pública, y me narraron... Pues, déjame detener, René, perdón que te interrumpa, para el público en el país que está siguiendo esta narración. Lázaro Mazón es el actual secretario de Salud del gobierno de Ángel Aguirre, y es el precandidato de Morena al gobierno de Guerrero. Así es, pero la relación de él con Felipe Flores Velázquez no es de ahora. Fue su director de Seguridad Pública cuando él fue el primer, porque él ha sido presidente municipal 2 veces de igual, durante el primer periodo. Y también me han hablado de toda la red delincuencial, de las personas que existen, de los nombres, de la historia que han conocido, de los delitos que se han venido ejerciendo, de las redes de complicidad que existen, de las causas por las cuales presumiblemente mataron a 6 y desaparecieron a otros. ¿Cuáles serían esas causas presumibles, René? Pues al parecer, según ellos, como hay una pugna, una disputa entre Guerreros Unidos y los Rojos, les hicieron creer a los policías, que también son integrantes del grupo de la delincuencia organizada, que eran del otro grupo delictivo, y ellos explican que por eso la hazaña con la que trataron a los muchachos, que por eso desollaron a uno, como para escarmentarlo, como si se tratara de otros delincuentes. Quizás a quienes les dieron la orden a esos policías delincuentes, les hicieron creer que eran de otro cártel que compite en el mismo lugar, que se le conoce como los Rojos, y que por eso es que hicieron lo que hicieron, y no se sabe de los otros 43. Hablaron de muchas cosas, pero yo quiero pedir comprensión de que no puedo, mientras no obre en una declaración, decir muchas cosas. Quiero solicitar garantías, pues claramente con respecto a estos testigos, a estas víctimas, de que se les proteja. Claro que habrá que buscarlos y presentarlos, pero no es así de fácil, tiene que haber seguridad para ellos. Y bueno, pues yo estoy también dispuesto a declarar. A mí me constan muchas cosas también, y pues si es necesario, pues yo también declaro. Pero también quiero pedir protección, porque... O sea, declarar ante el Ministerio Público formalmente, René Bejarano. Sí, claro, porque pues yo también soy testigo. Yo tengo un croquis de localización de donde estaban, por ejemplo, presumiblemente los primeros cuerpos, las fosas. Eso era lo que se quería aportar. Del caso 2013. Del caso 2013, pero también de lo que me platicaron, de lo que me consta, de los hechos. Pero claro que también, y lo quiero pedir públicamente, pues es obvio que yo también me estoy exponiendo. No es sencillo este asunto, son grupos muy poderosos, muchos grupos de estos protegidos o coludidos también con políticos y con poderes fácticos de diverso tipo, que no son locales, no son solo en Iguala. Y claro que eso se requiere, pues, protección para mí, para mi familia,
y pues para los sobrevivientes, porque desafortunadamente lo que sabemos, lo que se sabe es que cuando alguien se atreve, pues después el problema es que su vida cambia, ya no puede ser igual, pero pues nosotros tenemos que armarnos de valor para poder evitar que esto siga sucediendo. René Bejarano, pues dejas ahí esto que es un llamado a la propia Procuraduría sobre el tema de 2013 y también del 2014 con los jóvenes de Ayotzinapa. Estaremos en comunicación. René Bejarano, gracias por tomarme esta entrevista, por tomar esta comunicación para este espacio de noticias. Yo te quiero decir, Carmen, que pues desgraciadamente la masacre de estos jóvenes es indignante, pero es cada vez más cotidiana, no es la primera vez que se masacra a jóvenes, que poderes fácticos de diversos tipos gobiernan en varias zonas del país, no solo las mafias vinculadas a la delincuencia, sino otros grupos que han generado desconcierto, que el crimen organizado quiere acostumbrarnos a una nueva simbología, el horror permanente de las mutilaciones, ejecuciones, espectáculos macabros, que los sicarios piden su legislación de sangre y emiten su sentencia avanzada en la crueldad y el ultraje. Que mucha gente empieza a comportarse de manera hermética, desafortunadamente, a no decir, a no expresarse por temor. Que las víctimas, si sobreviven, pasan del espanto a la amenaza para los testigos y por eso no desean serlos. Que los sobrevivientes de las infamias llevan en su conciencia y en su cuerpo las marcas del horror que significa perder a un familiar asesinado cruelmente. Son también como especies de tatuajes indelebles en el espíritu y en la mente de quienes pierden una parte de su cuerpo, un familiar querido, laceraciones en el alma. ¿Cuántos levantados están en el hoyo negro de la injusticia? Ya las noticias rompen nuestra capacidad de asombro. La realidad cotidiana supera la ficción. Los gobernantes actuales, muchos de los cuales son los mismos de antes, creen que el presente no es consecuencia de lo que pasó y antesala de lo que vendrá, sino son como piensan que es un etéreo contexto surgido de la nada. En muchos lugares del país los proyectos de vida carecen de sentido. Para una buena parte de la juventud el sueño de dedicarse al estudio, lograr un título y obtener un trabajo digno, se les esfuma. Esa juventud olvidada por el régimen, de esa juventud se nutren los ejércitos de fanáticos de las paredes y los suelos sanguinolentos. Los jóvenes, en lugar de ser becarios, se vuelven sicarios. No es un asunto menor. Hay duros impactos y situaciones trágicas. Ya el mejor camino para ser capo es ser un miembro transitorio de cualquier cuerpo policíaco. Los más encumbrados gángsters son ex policías, ex militares, se vuelven los dueños de la vida de muchísima gente. Entonces el espacio de la vida civil tiende a reducirse, las relaciones sociales tienden a achicarse, y si esto empieza a tocar más a la sociedad, y esto se está haciendo cada vez más evidente, entonces se agudiza la descomposición del tejido social. Pero nosotros no queremos perder la esperanza. No se trata de sobrevivir como sea, aunque se le corten a uno las esperanzas de vida, sino de que se pueda convivir adecuadamente. Y eso implica, pues, atreverse a denunciar, atreverse a organizarse y a defenderse colectivamente. René Bejarano, pues gracias por esta conversación y por lo que has narrado esta mañana en este programa. Buenos días y hasta la próxima. Hasta la próxima.